Buenas tardes. A continuación, les presentaremos el parte médico relacionado con el COVID-19. Adelante, Química. Gracias, doctor. Este es el parte médico de este lunes 15 de noviembre. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 52 pacientes en hospitales públicos. 69.754 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% total de los contagios registrados, que es 76.699. Hoy se detectaron 39 nuevos contagios de coronavirus, 35 en Mérida, 12 en Muna, 1 en Tecash y Ticul. De los 76.699 casos positivos, 604 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 46.772 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte, 12.103, en la zona oriente, 11.555, en la zona centro, 4.522, en la zona sur, 7.209, en la zona poniente, 11.383. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 3 fallecimientos, un hombre y 2 mujeres de un rango de edad de 33 a 63 años. Sus principales enfermedades fueron obesidad, insuficiencia renal crónica y EPOC. Uno residía en Mérida, uno en Oshkoshkap y uno en Tecash. En total son 6.367 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 526 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 52 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Hasta aquí mi reporte, doctor. Muchas gracias, Química. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio.